Señor, en tu palabra, en tu presencia, que he entendido, Señor, los secretos incluso de tu corazón y los sigue haciendo, Señor. Y se ha sumergido por completo en tu presencia, Señor. Bendícelo grandemente, Señor, en su entrada, en su salida, amado mío. Y que en esta noche, Señor, de sus labios solo salgan palabras que tú hayas puesto, Señor. Pasa un carbón encendido por sus labios, Señor. Y habla, Señor, incluso lenguas de fuego a través de él, Señor. Yo te doy gracias y te entrego, Señor, este tiempo, Señor, de adoración en tus manos y el tiempo de palabra también, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Amados, buenas noches, Dios les bendiga. Dios es bueno. Amén. Bendito sea el Padre. Ok. Hoy quiero hablarles de procesos. Amén. Así que, eterno Dios, gracias por la palabra de hoy. Bendito Padre, gracias por cada hijo e hija tuya en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por moverte en este lugar. Exaltamos tu nombre, Espíritu Santo. Gracias, amado Yeshua. Gracias, Padre de Gloria, porque estamos dispuestos a seguir aprendiendo de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque somos tus discípulos. Tú nos enseñas. La labor del Espíritu Santo es enseñarnos, guiarnos, capacitarnos, darnos los dones, talentos, habilidades. Nos reviste de poder. Es la presencia de Dios mismo caminando con nosotros. Todo eso maravilloso es del Espíritu de Dios. Así que si quieres volverte un capo, un crack en las cosas de Dios, tienes que hacerte hiper que recontrapana del Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. Amén. Es el Espíritu Santo quien inspiró a hombres de Dios a escribir la Escritura. Amén. ¿Ya? Es el que inspira a los profetas para que los profetas digan, así dice el Señor. El Espíritu Santo es el que se mueve sobre las aguas. El Espíritu Santo es el que escudriña el corazón de cada ser humano y lo sabe todo. ¿Ok? Es el Espíritu Santo quien te abraza, te consuela, te habla, literal. Entonces, si te haces amigo del Espíritu Santo de Dios, o sea, de Dios mismo, estás al otro lado. ¿Ok? Tienes que hacerte amigo del Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos al libro de Isaías 59. Dios hablando por medio de procesos. ¿Ese es el tema? Pues sí. Dios hablando, enseñándote con los procesos. ¿Ok? Voy a leer la versión Biblia al día. Isaías 59, versículo 1 en adelante. Dice: escuchen ahora el Señor, Padre, leo tu palabra en nombre de Cristo, guiado por tu Espíritu Santo. Escuchen ahora, ¿ya? La palabra de Dios está siempre actualizada, nunca se desactualiza. Lo que le estoy leyendo ahorita dice, escuchen ahora. Y ese mismo ahora lo escucharon hace cientos de años atrás, y para ellos ese fue ese presente. Y ahora este es tu presente. Y el Señor te dice, escucha ahora, ¿ok? El Señor no es demasiado débil para salvarnos y no se está volviendo sordo. Puede escucharnos cuando claman. Amén. Voy a repetirlo de nuevo. Escuchen ahora, ¿ok? El Señor está diciendo, esto es necesario que prestes oído porque te va a hablar al Espíritu, ¿ok? El Señor no es demasiado débil para salvarnos y no se está volviendo sordo. Puede escucharnos cuando claman. El problema, dice en esta traducción, ¿por qué les leo Biblia al día? Porque está clarita. El problema está en que sus pecados los han separado de Dios. ¿Ya? Esto es lo que le decía el profeta Isaías al pueblo. El problema, dice, es que sus pecados los ha separado de Dios. ¿Ok? Déjame ver acá en la otra versión. En esta
de acá dice, pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Una barrera, imagínate. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y Se tape el y rostro. no los quiera oír. Ay, ay, ay. Dios. Versión hebrea. Isaías 59. El brazo de Yahweh no es muy corto para salvar, ni su oído está muy entumecido para oír. Antes bien, son sus propias iniquidades que los separan de su Elohim, o de su Señor, o de su Dios. Sus pecados han escondido su rostro de ustedes, y de este modo, como para no tener misericordia con ustedes. ¿Ya? Esto le estaba hablando Dios al pueblo por medio del profeta, ¿ok? Porque sus manos están manchadas de sangre y sus dedos con pecados. Sus labios hablan iniquidad y sus lenguas meditan en cosas perversas. O sea, Dios está usando al profeta para decirle al pueblo que solo están hablando cosas que no le agradan a Dios y pensando y haciendo cosas que le molestan. Como que si Dios no se diera cuenta de lo que pasa, ¿no? Entonces la gente hacía tonteras, pues y como que, pues no, nadie nos ve, ¿ya? Pero Dios lo ve todo. Y usó a su vocero en ese lugar, Isaías, para decir lo que no estaba bien. ¿Ok? En el versículo 5 dice, incuban huevos de víbora. Ojo con eso. Y tejen telas de araña. Cualquiera que coma sus huevos muere. Y del huevo machacado salen serpientes. O sea, en el área espiritual, lo que Dios estaba diciendo por medio del profeta es que lo que representa al enemigo estaba dentro de ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice esa serpiente antigua llamada Satanás. ¿Ya? Entonces, cuando habla, en la mayoría de casos de la Biblia o en la Escritura, cuando habla de serpiente y lo asocia con algo maligno, pues definitivamente está hablando de Satanás. Y dicen, incuban huevos de víbora. ¿Qué significa esto? Yo me voy a meter en aprietos si digo esto, pero aquí va. ¿Qué es incubar? Como calentar. Casi, no. Calentar es incubar, una incubadora. Ya, cuando hay un poquito, pero incubar es tenerlos adentro hasta que se desarrollen. ¿Me captaron? Sí. Repito, acá dice, ustedes incuban, no me refiero a ustedes, no, pero acá dice, incuban huevos de víbora y tejen telas de araña. O sea, al incubar huevos de víbora significa que están desarrollando algo desagradable. Era como que decía en el reino espiritual, están embarazados de algo que no es de su naturaleza. Porque un ser humano no puede incubar huevos de víbora. Una víbora no puede ser engendrada por un ser humano. No. Y dice, tejen telas de araña, significa para enredar, armar problemas. ¿Qué es una tela de araña? Si va una mosca o un insecto y se pega ahí, se enreda y no puede moverse, se paraliza. Y por más que pelea y se mueve, más se enreda. Entonces está hablando de gente que arman cosas para meter en problemas al resto. Y que dentro de ellos incuban huevos de víbora. O sea, dentro de ellos tienen seres que portan veneno. ¿Me captaron? Es fuerte esto, ¿ya? Cualquiera que coma sus huevos muere. Porque pues da a entender que son como que envenenados, ¿no? O sea, está hablando de gente que tiene guardado eso ahí, ¿ya? Y lo dan a que coma para que esa persona se dañe, ¿ya? Esto me venía hablando el Señor ya días, rato. Porque este transcurso de esta semana yo venía pensando en muchas cosas. Y yo le decía al Señor, ¿cómo puede ser posible que mientras más uno mejor se porte, peor le tratan? Amén. Amén. ¿Ya? Entonces, este transcurso de semana, o incluido el fin de semana y estos 2 días de la semana, tuve que lidiar con cosas así. Decía, pero ¿cómo si mientras mejor uno le puedes tratar a alguien, menos te van a apreciar o no van a reconocer el esfuerzo? Y no es que tú hagas cosas para que reconozcan tu esfuerzo, tú haces por amor, ¿ya? Las mamás pues atienden a sus hijos por amor y viceversa, lo que sea, ¿ya? Raro es que alguien te haga algo de mala gana, ¿no? ¿Ya? Salvo que, no sé, trabajes en una multinacional guarera y pues odies tu trabajo, ¿ya?
no sé, y pues te toca ir, salvo esas excepciones. Pero de ahí, pues, la mayoría de cosas, especialmente para los que son de nuestra casa, lo hacemos por amor, ¿ok? Entonces, ahí surgió esta prédica. Versículo 6. Sus telarañas son inservibles para vestir, sus obras son inservibles como ropa, porque sus obras son obras de inequidad. Entonces estaba hablando a gente que solo construye problemas o arma problemas. Sus pies corren a la perversidad, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos son pensamientos de asesinos y la miseria está en sus caminos. O sea, yo me pongo a pensar y digo, vamos a gente en esa época que tenía la mente dañadísima, ¿no? No conocen, o sea, solo pasaban pensando en dañar al resto, ¿ya? No conocen la senda de Shalom o la senda de paz, y tampoco hay juicios en sus sendas. Hacen sendas torcidas para sí mismos, cualquiera que las ande nunca reconocerá la paz o nunca conocerá la paz. O sea, en los caminos que ellos trazan cosas torcidas para que el resto les siga, ¿ok? Por esto, la justicia está lejos de ellos y la rectitud no los alcanza, o sea, no son justos y no son rectos. Buscaron la luz, pero la oscuridad vino sobre ellos, mientras esperaban claridad, pero andaron en perplejidad. En el versículo 10 dice, andamos a tientas por el muro como hombres ciegos. ¿Han visto que hay gente ciega que viene aquí? ¿Ya? Como gente sin ojos, palpamos nuestro camino, tropezamos al mediodía como si fuera el crepúsculo y estamos en lugares oscuros como los muertos. O sea, prácticamente estaba diciendo que en esa época el pueblo no veía bien ni por dónde andaba, ni así esté la luz más radiante, querían buscar luz, pero su visión no llegaba hasta allá, ¿ok? Gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimosamente como palomas. Buscamos la justicia, pero no hay ninguna. La salvación, pero está lejos de nosotros. Pero nuestra iniquidad es grande ante ti. Nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras iniquidades están presentes con nosotros, nuestros pecados los conocemos muy bien. O sea, el pueblo estaba dando a entender que son conscientes de lo que hacían. Entonces, cuando a mí alguien, no sé, no hablo de acá por si acaso, pero cuando a mí alguien me dice, no, es que no era consciente de lo que hacía, no. ¿Ya? Uno es consciente porque, pues, ya cuando ya tienes uso de razón, sabes que lo que hiciste no estuvo bien. ¿Ya? Entonces, cuando alguien te dice, no, no estuve consciente del daño que hice, no, pues, o sea, si estuviste consciente, salvo que hayas estado metido toda la élite demoníaca adentro y perdiste la conciencia, ¿no? Pero de ahí eres consciente de lo que haces. Y aquí el pueblo reconoce que estaban haciendo malas cosas, ¿no? Pero aún así, después de reconocerlo, o sea, sabiendo que estaban haciendo lo malo, lo seguían haciendo, ¿ya? Así la justicia es rechazada, la rectitud está apartada, a la distancia, porque la verdad es consumida en sus sendas y no pueden pasar por senda recta. La verdad ha sido quitada y se han vuelto a un lado de entender. Coma. Yahweh lo vio, o sea, Dios vio todo esto, ¿ya? Y esto le desagradó que no había justicia. O sea, Dios se puso a analizar y dijo, pero la gente está consciente de lo malo que están haciendo y no hacen nada. ¿Ya? O sea, Dios desde el trono viendo la maldad del hombre y decía, pero a ver, incluso están confesando y reconociendo que lo que están haciendo no está bien. Pero nadie se atreve a hacer algo para cambiar eso. Porque Dios siempre espera o le da la oportunidad al hombre de hacer un cambio, de mejorar cualquier tontera que hayamos hecho, ¿ya? Entonces dice que Dios viendo, dice, y Yahweh lo vio y esto le desagradó, que no había justicia, ¿ya? O sea, si un juez, ¿no?, sabe lo que es la ley y conoce la ley, ¿cómo él puede quebrantarla? ¿Ya? No tiene sentido, ¿no? Se supone que está para hacer respetar la ley, pero es sobornado y recibe soborno. Entonces es como que Dios dice, pero no entiendo. O sea, se supone que es alguien que representa la justicia y recibe soborno. No hay quien nada haga algo, ¿ya? Él vio que no había nadie.
nadie, versículo 16. Y observó y no había nadie para ayudar. Por lo tanto, o sea, Dios veía y quería hacer algo, pero no había a quién usar. Ya, repito acá. Él vio que no había nadie. Y él observó y no había nadie para ayudar. O sea, nadie quería dejarse usar para hacer algo. Dios buscaba manifestarse por medio de alguien, usar a un ser humano para poder redimir o cambiar la maldad que ese pueblo sabía que estaba haciendo, pero nadie hacía nada por cambiar el asunto. ¿Ya? Y acá dice, por lo tanto, su propio brazo los defendió y los estableció con su misericordia. Entonces Dios dijo, yo estoy viendo que estos cabezones no están haciendo nada por ellos, sabiendo que están haciendo las cosas mal, pero los amo tanto que no puedo dejar que se desbaraten ellos mismos. Así que me va a tocar intervenir a mí directo. Y ese es el de repente de Dios, cuando Dios se mete en medio del asunto porque no ve nadie que haya sido temeroso delante de Dios, a pesar de que saben que están haciendo las cosas mal. Pero nadie dijo, bueno, ¿saben qué? Estamos fregando las compañeritos y vamos a... Yo creo que debemos mejorar los asuntos porque esto creo que no le gusta a Dios, pero no había nadie. Amén. Y Dios por amor interviene. ¿Ya? Miren, vuelvo a repetir esto. Versículo 16, y te voy a leer en la versión traducida, porque la versión traducida también es de locos. ¿Dónde está? Ahí, así de derecho. En la versión traducida dice, no vio quien te ayudara y se maravilló de que nadie interviniera. Por lo tanto, él mismo tomó por su cuenta salvarte con su poder y justicia. Amén. O sea, Dios veía que tú estabas haciendo malas cosas y la gente que te rodea o con la que te rodeas estaba haciendo también tonteras. Pero aunque reconocíamos que estábamos haciendo las cosas mal, no hacíamos nada. Entonces Dios intervino con su poder para rescatarnos. O sea, de repente dijo, porque esperar a que ellos me busquen no hay tal. Yo voy a buscarlos. ¿Me captaron? O sea, el que te ama se va a meter en el sitio donde tú estás desbaratándote y se va a jugar o se va a arriesgar para sacarte de ahí. O sea, en resumen, si alguien está embarrado en inmundicia, Dios mete su mano y no le da asco, porque no hay quien más barra. Yo sé que va a sonar medio extraño lo que te voy a decir, pero pues le tocó hacer el trabajo sucio, por así decirlo, embarrarse por amor. ¿Ya? O sea, se metió en el basurero para sacar a alguien que no es basura de un basurero. Y aunque la gente sabe que estaba metida en un basurero con inmundicia, con cosas que no están bien, pero él decidió meterse ahí porque veía que ellos no iban a salir por su propia cuenta, sabiendo que estaban en un sitio que no está bien. Pero él dijo, me voy a meter ahí para sacarlos. ¿Ya? Y acá está. Por lo tanto, su propio brazo los defendió y los estableció con su misericordia. Versículo 17, se puso la rectitud de coraza, la salvación como hierro en su cabeza, se vistió con ropaje de venganza y se volvió en un manto de celo. O sea, se preparó, se puso una armadura para defender. Si no te diste cuenta, aquí prácticamente describió lo que casi está con punto y coma en Efesios 6:10. Te describió la armadura de Dios. Y cientos de años antes, Dios te habló de su armadura y se puso él primero para ir a rescatar. No dice que mandó a un ángel, arcángeles, no. Dijo yo. Ni siquiera lo usó el mismo profeta Isaías. Isaías estaba escribiendo sobre lo que pasaba con el pueblo, pero Isaías mismo, siendo profeta de Dios, Dios no lo hizo intervenir. Dios hizo que él escribiera que él mismo, como Dios, iba a meterse en el relajo. ¿Ya? Ay, ay, ay. Yo cuando leí esto en la madrugada estaba así como que, ¿what? 18. El retribuyente conforme a sus obras, furia a sus adversarios, represalia a sus enemigos, a las islas pagará lo merecido. En el oeste temerán al nombre de Yahweh o de Dios, y los que vienen
de la salida del sol, su nombre glorioso, porque vendrá como torrente impetuoso, impulsado por el Ruaj de Yahweh, o el Espíritu de Dios. Entonces el Redentor vendrá por amor a Sion, hablando de Jesús, porque está hablando del Redentor, ¿ok? Y apartará a de Jacob la iniquidad, así dice Yahweh. Y en cuanto a mí, dice Yahweh, o dice Dios, o dice Jehová, dependiendo de la traducción que leas, este es mi pacto con ellos. Mi Ruaj, mi espíritu, que reposa en ti. Y mis palabras que yo he puesto en tu boca, nunca fallarán. Amén. De tu boca ni de la boca de tu cera, o sea, de tu descendencia. Porque Yahweh lo ha hablado ahora y para siempre. ¿Qué te está diciendo acá? Esto a mí me estremeció. Porque mientras los humanos usamos a Dios para decir, cuidado, te metes con el hijo, con la hija, con el ungido, con la ungida, o sea, con el apóstol o con el evangelista o con el que tiene unción de querubín o que se ha untado con aceite de querubín por poco o de arcángel, ¿no? Viene Jesús y en vez de condenar, se embarró. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Sí? Y te dice, he puesto, o sea, lo que fue sacado del basurero, metió su espíritu adentro. Y dijo, voy a hablar por medio de ti. Ya que nadie, todos los que estaban armando inequidad o relajo, ninguno quería redimirse. Entonces él metió a escoger a alguien. Y dijo, vente tú. ¿Ya? Vente tú, te saco del relajo, te saco del basurero y te pongo mi espíritu adentro y Amén. Y tu descendencia hablarán. Amén. Inspirados por mi espíritu. ¿Ya? Mira. Te leo acá de nuevo el 21, el último. En cuanto a mí, esta es mi promesa para ellos, dice el Señor. Mi Santo Espíritu no los abandonará. Y ellos anhelarán el bien y detestarán el mal. Amén. Ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Cuarta generación. Amén. O sea, Dios te está diciendo, yo puse mi espíritu en ti, pero tú estás pensando que tus hijos no van a ser tocados por mí. Pues sí van a ser tocados, porque si yo hice el pacto con el primero de esa generación, lo voy a mantener hasta el cuarto. Amén. Así ellos no decidan o no quieran o no sepan, es Dios que si ven que se están torciendo, Él se va a meter en el relajo. Así como te sacó a ti y a mí del relajo, y si nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos hacen tonteras, Él igual va a intervenir. ¿Por qué? Porque uno de la primera generación fue sacado de la inmundicia porque Dios intervino. Amén. ¿Me captaron? Amén. Entonces Dios, usando un proceso, y aunque vio que todo el pueblo era pecador y era un desastre, se metió ahí. No se hizo a un lado y fue a buscar a alguien santito, a alguien que ore y que ayune y qué sé yo, y que hable en lenguas. Se metió justo en la parte del pueblo donde todo el mundo estaba haciendo maldades, donde todo el mundo se levantaba pensando inequidades y viendo inequidades y haciendo caminos chuecos. Y dijo Dios, ahí me quiero meter. ¿Ya? Por ejemplo, en esta versión dice, el Señor dice, yo hago una alianza con ustedes y les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado no se apartarán jamás de ustedes ni de sus descendientes por toda la eternidad. Un pacto eterno. Amén. Amén. Libro primera de Pedro. Con esto nos fuimos. Primera de Pedro. Déjenme abrir acá también. Capítulo 1. Ay, no se me abre acá el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y aquí Pedrín dice, remitente Pedro, apóstol de Jesucristo. O sea, el tipo tiene claro el servicio que Dios le llamó a hacer. Ya, yo sé que si me paro acá y empiezo a decir todas las credenciales, van a decir, ese pastor es un presumido. Pero cuando no entiendes quién eres, no
Estás reconociendo lo que Dios reconoce que eres. Y primero, hijo de Dios. Amén. ¿Ya? Si Dios te usa en profecía, pues ni modo. No estás presumiendo, pero la gente religiosa que quiere que apagues lo que Dios ha puesto en ti, no quiere que desates palabra alterando los aires. Porque cuando Pedro escribió esta carta en el sitio que estaba, él no solo estaba escribiendo al pueblo, estaba haciendo que el pueblo, el ambiente espiritual se enteraran y tuvieran en claro quién es el que manda ahí después de Dios. Entonces, si Pedro estaba en un sitio, él declaró palabra a los aires para que hasta las tinieblas se enteraran. Dicen, remitente, como diciendo, Satanás, entérate que esto ha sido inspirado por el Espíritu Santo y usó a Pedro, apóstol de Cristo. Soltó eso en los aires, alterando los aires y cambiando los aires a una unción que él porta. Por eso tú tienes que reconocer el manto que tienes, primero como hijo o hija de Dios, y después el manto del ministerio que Él te dio. Amén. Porque cuando tú reconoces eso, los demonios tienen que entender que alguien con un rango entró ahí. En el ejército, ¿sí? Cuando se saludan entre ellos, pues comandante general. No se llama es por el rango. ¿Por qué? Porque cuando te presentas delante, entras, qué sé yo, a un salón y tal vez no estás con el uniforme de militar, pero todavía tienes el rango. Y cuando entran me dicen, oye, ¿quién es? Disculpe, ¿a quién busca? Ah, soy el comandante general del ejército. Híjole, mi comandante, ni siquiera le piden la credencial y se quedan, ay, ¿no es cierto? Entonces el ambiente cambia, porque entró alguien con autoridad. Amén. ¿Me captaron? Amén. Entonces cuando tú entras a un sitio, está entrando la hija y el hijo de Dios. Amén. No está entrando alguien que se quedó en el basurero. No está entrando alguien que se mantuvo pecando. Está entrando alguien que tiene un pasado, sí. Que tiene marcas del pasado, sí. Que se equivocó, sí. Que hizo tonterías y pendejadas, sí. Pero vino el Todopoderoso, ya que ningún ser humano dio un centavo contigo o por ti para sacarte del lodo. Pero vino alguien que ni siquiera debía ensuciarse con una pelusa. Vino el Santo de Santos. Y se metió su mano en la inmundicia para sacar a alguien y declararlo hijo del Santo. Amén. Lo que no hizo ningún ser humano por asco. Dijo, no, yo ahí no me meto, guácala. Yo soy el ungido perico de los palotes, yo no toco eso. Uy. Pero vino el Todopoderoso. ¿Ya? Y se embarró la mano para sacar a alguien, santificarlo, darle autoridad y poder. Y decir, oye, tú que te presumes, mira, saqué a este que ningún ser humano daba nada por él. Y le puse por encima de ti. Amén. ¿Me captaron? Dame acá. Entonces Pedro dice, apóstol de Jesucristo, destinatarios, los cristianos judíos que expulsados de su patria andan dispersos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y pone, amados hermanos, Dios, el Padre, los escogió. No decidiste buscarlo, no, pues dice la oración de salvación, pero fue porque Dios movió todo alrededor de ti, hizo una tormenta, un terremoto y un cataclismo para decirte te estoy llamando desde la tormenta, como hizo con Job. Porque a Job lo habló desde la tormenta. Dios, para traer la mirada de Job, causó una tormenta en él. Y desde la tormenta, que nosotros pensamos que en la tormenta no está Dios, Dios habló de la tormenta. Por eso Jesús vino caminando en la tormenta y se paró en medio de la barca en la tormenta. A él le gusta manifestarse en las tormentas. Por eso cuando haya tormentas en tu vida, gózate, porque el rato menos pensado le vas a ver al Eterno caminando ahí en medio. Amén. Mientras la gente dice, chuta, ñaño, ¿qué problema en el que estás? No, tranquilo, si ya no aparece el Rey de Gloria por aquí, tú fresco. Por eso los cristianos somos raros, o los hijos de Dios somos raros, porque cuando estamos en momentos en que la gente común se desbarata, nosotros estamos con gozo porque sabemos que Él trae paz en medio de la tormenta. Ni siquiera te quita la tormenta, sino que en medio de la tormenta le mete paz. Es de locos. ¿Me captaron? Imagínate un huracán y las ventanas rompiéndose y volándose el techo y los carros volando a saca y tú en medio diciendo, uy, ya viene Cristo a meter paz en medio de la tormenta, ni siquiera pararla.
Imagínate en medio de un desastre, la gente corriendo y Cristo contigo ahí en paz. ¿Ya? Entonces, porque fácil es coger y quitar la tormenta, y Jesús lo hizo. Pero antes de quitar la tormenta, Él estaba con paz y sigue con paz. Él se levantó y dijo: ya, bien tomado, cállense. Y estaba tranquilo, no decía: aguántense, agárrense, muchachos, chicas, todos vengan acá. No, estaba tranquilo. Digo: Omar, cállate, viento y prudencia, ya, silencio. No estaba desesperado, porque Él es la paz en medio de una tormenta. Amén. Entonces, si tú estás en medio de la tormenta, tienes que entender de que el Espíritu de Dios está contigo hasta tu cuarta descendencia. Y va a poner paz en cada uno de ellos. Amén. Amados hermanos, Dios el Padre nos escogió a ustedes hace muchísimo tiempo, y por esto el Espíritu Santo les ha estado limpiando el corazón con la sangre de Jesucristo y los ha estado haciendo obedientes. Esto me encanta. Ay, como Dios te escogió a ti, el Espíritu de Dios usa la sangre de Cristo para limpiarte y hacerte obediente. Amén. Uy, te voy a decir cómo Dios me hace ver este escenario. Me hace verle, no literal como es el Espíritu Santo, porque sería imposible describirlo, pero ver cómo Él toma de un recipiente con la sangre, coge un wipe y te friega. Y para lo que tal vez el resto es raro que te limpien con sangre, porque la sangre te mancha más, pero la sangre de Cristo tiene la capacidad de lavarte. Y me hace ver cómo Dios coge un wipe y te friega con sangre. Y te va dejando pero papelito, porque aparte te va liberando. ¿Me captaron? Por eso el Espíritu Santo les ha estado limpiando el corazón con la sangre. Coge el wipe, te agarra el corazón con la mano y te lo lava. Eso no lo puede hacer ni el mejor cirujano cardiotorácico. Coger y lavarte el corazón, imposible. Y el Espíritu Santo tiene la capacidad, sin abrirte el pecho y partirte la carne, de meter su mano ahí, coger un wipe y fregártelo. Y te lo lava. ¿Por qué? Porque Dios te escogió. Amén. Y cuando Dios te escoge, te lava el corazón. Porque es en el corazón donde se guardan todas las cosas, dice la Escritura. Es en el corazón del hombre donde hay ira, rencor, maldad y todas estas cosas. Entonces, como te ama tanto y te escogió, te coge, te mete el wipe en sangre y traga. Y lo bonito de esto es que para que el Espíritu Santo haya tomado la sangre de Cristo, tiene que haber sido derramada en un recipiente. Entonces quiere decir que la sangre de Cristo en el reino, quiere decir que en el reino espiritual la sangre de Cristo fue recogida. Sí, porque si no, ¿cómo va a usar para lavarla? Porque si cayó en el piso, ya se chupó, ya se absorbió, ya se secó. Físicamente cayó en el suelo, pero la sangre en el reino espiritual fue recogida. Así como tus lágrimas. Tú puedes estar llorando aquí, tus lágrimas físicas caen al suelo, pero en el reino espiritual hay lágrimas espirituales, porque lo que tú ves físicamente fue hecho de lo que no se ve. Entonces, si caen lágrimas naturales al suelo, en el reino de Dios dice que hay una copa donde Él recoge tus lágrimas. ¿Me captaron? Entonces tú tal vez ves tus lágrimas caer en el suelo, pero en el reino espiritual hay ángeles poniendo vasijas, copas para recogerlas y subirlas y decir: mira, Padre, la lágrima de tu hijo o de tu hija. Y va llenando, y cuando esa copa se llena, ay. Ahí el Padre pregunta: ¿quién me hizo llorar tanto? Los que somos papás vemos a llorar a un hijo. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Quién te hizo eso? Tal. Ahora va a ver esto. ¿Sí o no? ¿Ya? No es que vas a decir: ay, te hizo llorar, qué chévere, qué hermoso, cómo te hizo sufrir, me cae bien cómo te hace sufrir. No, tú dices: ¿cómo que te hizo llorar? Y llenaste un balde de lágrimas. Puntos suspensivos, va a ver con quién se me... No saben quién es la madre o el padre de este. ¿No es cierto? ¿Me captaron? No es que Dios recoge las lágrimas y tus oraciones en copa simplemente para tenerlas de adorno y presumir a la corte celestial. Es para tomar medidas en el asunto. ¿Ya? ¿Me captaron? ¿Ya? Entonces, si la sangre de Cristo en el reino natural cayó a la tierra, en el reino espiritual fue recogida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, según lo que acabo de leer en 1 de Pedro, usa la sangre para lavarte el corazón. Dice: ven,
te dañó esto, te hizo lo otro, ven, te lavo con la sangre. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas un trapeador con cloro, tal vez quedará desinfectado el 99.9%, pero si tú vas y pisas y circulas, se vuelve a contaminar. Pero si la sangre, que ni siquiera un demonio se atreve ni siquiera a mirarla, te limpia el corazón, ¿tú crees que Satanás va a poder meterse ahí? No. Por algo Dios usa la sangre de su Hijo para lavarte el corazón. Porque tiene un nivel de poder y de unción y de desinfección y de limpieza que ya es imposible que eso se vuelva a contaminar. Amén. Ay, ay, ay. Sigo. Seguro que yo me quería despedir ya. Que Dios nos bendiga ricamente y les conceda cada vez más el estar libres de temores y ansiedades. ¡Wow! O sea, te lava el corazón con la sangre de Cristo para hacerte obediente. ¿Por qué? Porque ve que en el corazón del hombre hay mucha desobediencia. Entonces, cuando no queremos hacer algo que Dios nos dice, es que necesitamos que el corazón se nos lave. Y no manda ángeles, no manda a pastores, no manda a nadie, manda al Espíritu. Porque el Espíritu Santo tiene un trabajo aquí, y es guiarte, enseñarte, consolarte. Y para poder consolarte tiene que tocar el área de tus emociones, tu corazón. ¿Ya? Versículo 3. Alabamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en su infinita misericordia nos concedió el privilegio de nacer de nuevo. Amén. Y pasar a ser de su familia. Ay, qué genial. Gracias a la resurrección de Jesucristo tenemos una esperanza viva. Amén. Y un día hemos de recibir la herencia pura. Amén. Oh. Inmarcesible, inmutable e incorruptible que Dios nos tiene reservada en el cielo. O sea, si aquí Dios te está dando cosas, imagínate lo que vas a recibir arriba. Amén. Herencia pura, porque obvio, si tienes un padre, tiene algo que darte. Amén. Facilito. Como ustedes han depositado en él su fe, ¿cuál es la clave? Depositar en él la fe. Por eso sin fe es imposible agradarlo. Tú te acercas con fe y depositas esa fe. O sea, Dios Padre, yo tengo fe en esto. Tomas en eso, que tienes fe en eso, que tú lo vas a hacer y lo depositas en él. ¡Pum! No queda eso en ti, lo depositas en él. Lo estás entregando a él, porque sabes que él tiene la capacidad para realizar eso que tú no puedes realizar. Por eso Jesús les decía, tu fe te ha sanado. Pero para que le diga tu fe te ha sanado, esa mujer tuvo que tener fe en Cristo, puso su fe en él. Amén. Entonces dijo, tu fe te sanó. O sea, lo que tú tenías ahí, me lo pusiste aquí y causó que tú fueras sano. Amén. Lo que tú traías allá, me lo pusiste acá y eso causó que te sanaras. Amén. Pones la fe en él, ¿ok? Esa necesidad que sabes que tal vez ningún ser humano lo puede hacer, pero él lo va a hacer. No sabes ni cómo, ni lo piensas, ni cómo lo va a hacer, pero lo hace. Porque sabes que es Dios y sabes que él es soberano. Como ustedes han depositado en él su fe, con su gran poder los protegerá. Amén. Para que la alcancen. Yo no sé si la captaron acá. Tú tomas la fe que tienes y la pones en Dios. Amén. ¿Ok? Estamos hasta ahí. Y cuando la pones en Dios, dice, Él en su fe, con su gran poder los protegerá para que la alcancen. O sea, pusiste tu fe en Dios, Amén. y Él con el poder de Él te protege para que tú puedas alcanzar la fe. Amén. Pero ¿cómo alcanzarla si la puse en Dios? O sea, para que se cumpla tienes que acercarte donde Él, en el cual pusiste tu fe. Amén. Pero para que puedas acercarte a Él, tiene que taparte y cubrirte con su poder. Amén. 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 Por eso dice que recibiste poder al recibir al Espíritu Santo. Amén. Entonces tú te acercas lleno de la presencia de Él, a Él, para tomar lo que pusiste en Él, que Él ya lo desarrolló para que se cumpliera. Amén. Quiere decir que lo que tú pones fe, lo pones en Él, Dios lo desarrolla, lo forma, lo arma, tú te acercas protegido por su poder y su Espíritu a tomar lo que Él ya te vio haciendo y te tiene listo. Es como una inversión, ¿verdad? Exacto, Una inversión a plazo. exacto. Sino que no hay quiebra ahí. ¿Ya? Ay, Andrés. ¿Me captaron?
En los postreros días la recibirán ustedes y todos la verán. Así que alégrense porque aunque en el presente, pongámonos de pie. Esto se va a poner bueno. Dice, así que alégrense. Amén. Mira cómo empieza diciendo que te alegres para hablarte de tus problemas. Amén. Es como que yo diga, oye hermanita tal, alégrate porque vamos a hablar de tu desdicha. Vas a decir, ¿cómo, pastor? Si yo no quiero ni acordarme de mis problemas. Pero ponte contenta que vamos a hablar de lo mal que te va. ¿Qué? ¿Me captaron? ¿Se dan cuenta lo extraño que es Dios? Sí. ¿Ah? Así que alégrense, porque aunque en el presente sufran diversas aflicciones, o sea, empieza diciendo que te alegres y te hace acuerdo de tus aflicciones. O sea, supongamos el que cruzó por la calle de al frente, se quedó sin trabajo, Dios no quiera, y tú te alegras y dices, oye, alégrate porque vamos a hablar de lo que perdiste tu empleo. Ya me estaba olvidando. Gracias por recordármelo. O sea, como que no pega, ¿no? ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces dice, alégrense porque aunque en el presente sufran diversas aflicciones, problemas de whatever cosa, de lo que sea, el gozo Amén. que les espera Amén. es extraordinario. Amén. O sea, la gente que te está viendo sufrir y se burla de ti diciendo, ¿dónde está tu Dios? A ver, ahí está la cristianita o el hijito o esto o el otro, o la danzora o el profeta o el evangelista o el pastor o la pastora o el apóstol o el querubín, lo que sea. A ver, ¿dónde está tu Dios? Ahora sí le quiero ver a tu Dios. A ver, ora, a ver si hace algo. Se te burlan. Tú tienes que decirle, espérate un ratito, porque lo que me espera es extraordinario, porque los que se te burlan en esta vida, en la otra van a tener que aguantarse, mientras el mismo Todopoderoso con su propia mano te pone una corona en la cabeza. Amén. Y ahí le vas a decir, aquí está, mira. ¿Me captaron? Las tribulaciones presentes ponen a prueba la firmeza y pureza de su fe. Señor, pero ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué tienes una fe muy pura? No, entonces quítame la fe. No, si no, no me agradas. Cosas de Dios, ¿verdad? Dame nomás la fe. ¿Ya? Entonces, por tener fe y agradarle a Dios, ¿qué pasa? Las tribulaciones presentes ponen a prueba la firmeza y pureza de su fe. Amén. ¿Por qué pasas por tribulaciones y problemas? Porque es por la pureza de fe que tienes, o está purificando tu fe. Amén. Porque tú no puedes ir a poner una fe contaminada, porque dice que tienes que llevar tu fe a Él. Tú no vas a ir con una fe llena de dudas, no pega. O es fe o no es fe. Entonces Dios tiene que por medio de los problemas purificar esa fe. Y ahora que por los problemas tú entendiste el relajo, ahí sí tráemela a mí. Isaías 48:10 Dile. dice que te refinaré no como la plata, sino en el horno de la aflicción. Exacto. Pensamos que muchos decimos, ay, Dios me ama tanto, que sí te ama tanto, pero me va a tratar con una delicadeza que puede hacerlo, pero prefiere meterte en el horno de la aflicción. Delicadamente, porque te Sí, te voy a meter en un horno donde vas a sufrir muchísimo, pero te amo. Entonces es como que si le ves desde el punto de vista humano, ¿estás seguro? Y si mandas al arcángel Gabriel, así como mandaste le cocine a Elías y le haga, no, quiero meterte en el horno de la aflicción. Señor, soy Julio, no Rambo. No soy Silvestre Stallone, ni Rocky. No, pero te quiero en el horno de la aflicción. Bueno, ¿ya? ¿Por qué te hace pasar por esto que tal vez tú piensas que, tal vez dices, no, a veces creo que Dios no me ama, no, sí te ama. Pero el asunto es que ahí tú dejas de enfocarte en lo perecedero y en lo tangible, en lo natural. Y ahí te empiezas a enfocar en lo intangible, en Dios. ¿Ya? Así como el oro se prueba y purifica en el fuego, su fe, que es más valiosa que el oro, es sometida al fuego purificador de las tribulaciones. Entonces, para el mundo la tribulación es un tormento, para ti es un fuego que te purifica. Amén. ¿Ok? Si permanecen firmes, recibirán alabanza, gloria y honra el día en que regrese. ¿Ok? Amén. Creo que con eso ya nos vamos hasta dormir felices. Amén. ¿No siempre? Amén. Porque yo sé que la Escritura dice que no comparte su gloria con nadie. Pero aquí dice que, mira,
Si permanecen firmes recibirán alabanza, recibirán alabanza, gloria y honra el día en que regrese. Amén. Bendito. Alabanza. Yo sé que va a sonar rarazo esto. Dios dice que vas a recibir alabanza. La pregunta es, cuando recibamos eso, ¿quién nos va a cantar? Los ángeles. ¿Cantar? Los ángeles. O sea, Dios tiene destinado a alguien para que te cante Amén. ese día. ¿Me cantaron? Así de tenaz es Dios. ¿Ya? Va a tener alguien que te cante porque dice recibirán alabanza. ¿Ya? Gloria y honra el día que regreses. Quiere decir que cuando Él venga, Dios va a tener asignado a alguien o a algunos que esté así, bravo, bien, ya, excelente. ¡Ay! Es el mismo, porque se supone que él También puede ser. nos va a juzgar. No sería él también el responsable de la También, definitivamente que Él está metiendo en el asunto. Imagínate. ¿Ya? Ok. Oremos para despedirnos. Porque si hablo más, pues ya hablaría más de la cuenta. ¿Sí? Eterno Dios, gracias. Porque yo sé que hay gente que ha estado clamando por un milagro. Y yo sé que para decir, pues bueno, todo el mundo quiere un milagro en su vida. Sí, pero pues hay milagros que son así. Y hay los milagros. Y cuando hablamos de milagros sabemos que son cosas que el ser humano no las va a poder hacer, pero Dios sí. Por eso es un milagro. Cuando el médico dice, no, eso ya está, ya no se puede hacer nada, solo un milagro. Y Dios dice, hasta que me pusieron en el asunto. Venga, doctor, hágase a un lado. Son irónicos lo que estoy diciendo, bueno. Hágase a un lado, que ahora me voy a meter yo. Entonces el médico dice, véngase, dele. Ya. Pues ahí es cuando el verdadero cirujano mete mano ahí. Porque lo que el cirujano humano no pudo hacer en ese corazón, para reparar lo emocional, viene el Eterno a reparar todos tus órganos espirituales, porque así como tienes órganos físicos, hay órganos espirituales. La palabra de Dios dice que una cosa es la gloria del cuerpo natural y otra cosa es la gloria del cuerpo espiritual, del cuerpo inmortal. Entonces quiere decir que si hay un cuerpo inmortal, tienes ojos inmortales, orejas inmortales, cerebro inmortal, órganos inmortales. Y ahí es donde Dios se mete a trabajar ahorita, en el intangible. ¿Sí? Te alabamos, Eterno. Gracias, soberano. Se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Dios sabe lo que estás atravesando. Dios conoce tu problema. Dios conoce tu aflicción. Y por eso quiere hacer un milagro contigo. Quiere hacer un milagro contigo. Cosas cambien.
Él va a hacer el milagro. Él va a hacer el milagro. Él va a tocar ese corazón endurecido. Él va a cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne y hueso. Va a meter la mano en el corazón y lo va a operar en las emociones. Va a tocar lo profundo del cerebro sobrenatural, del cerebro espiritual de la gente y le va a sacar de esa lógica. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Yo sé que Él va a hacer un milagro. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Abraza ese milagro. Pero más que eso, abraza el hacedor de milagros. Él es el que lo va a hacer. De ver los milagros en el resto, ahora los vas a ver en ti, los vas a palpar, los vas a vivir. Gracias, Padre de gloria. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que el Eterno esté contigo en medio de la tormenta y cuando no haya tormenta. Que el Eterno te haga una generación de impacto global. Que el Eterno haga que tú y tu descendencia dejen una marca en el planeta. Que alteren a la humanidad como está ahora. Que causen una alteración mental en la gente. Que dejes una marca, una huella en el planeta. Que tú y tu descendencia no puedan pasar desapercibidas del planeta de los mortales. Y que sepan que los hijos de Dios caminaron en esta tierra y causaron un impacto. Gracias, eterno soberano. Amados, estamos despedidos. Dios les guarde y Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios es bueno.